Mi prometida, a quien había amado en secreto durante muchos años, y yo estábamos a punto de casarnos con éxito, pero estaba dispuesta a saltar de un edificio solo para escapar de la boda. Es solo porque había renacido. En mi vida anterior, estuve casada con ella durante más de 20 años, y todos nos consideraban una pareja ejemplar. Ese tiempo maravilloso terminó abruptamente en nuestro 25º aniversario de bodas. Ella se suicidó, y lo que es más, se suicidó junto con su primer amor. Murmuré frente a su lápida. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Sabía que no oiría una respuesta, así que solté la mía. Me arrepiento de haberme casado contigo. Al despertar, volví a la época anterior a la boda. Decidí escaparme de la boda. Esta vez, seamos los desconocidos más cercanos. Inesperadamente, cuando me encontró, estaba en fase terminal y me dijo: nunca me he arrepentido de casarme contigo. Ya sea en esta vida o en la anterior, la única persona con la que he querido casarme eres tú. Al abrir los ojos, alguien me dio una palmadita en el hombro. En trance, vi abrirse la puerta y a Daphne, fallecida hacía 10 años, de pie en el escenario con un vestido de novia. Bajo la luz de las luces, era tan santa como un ángel que desciende a la tierra. Las exclamaciones de admiración del público ni siquiera podían ser ahogadas por la música. Todos alababan la belleza de la novia, pero yo estaba tan asustada que me puse a sudar frío. Alguien me recordó que era hora de caminar hacia la novia, y fui yo quien pidió específicamente esta parte de la ceremonia. Pero ahora simplemente miré a Daphne en el escenario desde la distancia. Ella esbozó una sonrisa, pero me aferré firmemente a mi creencia y me di la vuelta para salir corriendo. La boda está cancelada. De ninguna manera me casaré con ella. La escena se sumió inmediatamente en el caos. El hotel era enorme, y presa del pánico, no pude encontrar la salida correcta durante un rato. Los familiares y amigos de Daphne me persiguieron. Mi futuro suegro tenía una expresión desagradable y me miró con el ceño fruncido, insatisfecho. Julián, la boda ya empezó. Deja de hacer tonterías y regresa para terminar la ceremonia. Negué con la cabeza con firmeza. Nunca imaginé que renacería, y es más, renací justo el día de mi boda con Daphne. Pero como Dios me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo, definitivamente no me casaré con Daphne en esta vida. Los familiares intentaron persuadirme con insistencia. Hablemos de lo que sea después de la boda. Daphne te espera. ¿Qué? Daphne me espera. Con el rabillo del ojo, me pareció ver una figura blanca persiguiéndome. Era como una flecha que me apremiaba a la muerte. Sin dudarlo más, abrí la ventana cercana y salté del tercer piso. Por suerte, había un toldo abajo que me protegía. Pero al subir, seguía sintiendo un dolor punzante. Sin embargo, comparado con el dolor de haber sido engañado por Daphne durante más de 20 años en mi vida anterior, este dolor no era nada. Me agarré la cintura y me alejé cojeando. Todos en el hotel se asomaron por las ventanas horrorizados. Julián, estás loco. De hecho, te escapaste de la boda. Daphne estaba entre ellos, con un dejo de ansiedad e inquietud en el rostro. Julián, ¿qué haces? Si te vas, ¿qué pasará con nuestra boda? Si hubiera sido yo en mi vida anterior, jamás habría podido hacer algo así. ¿Pero ahora? Daphne, elegir casarme contigo fue el mayor error que he cometido. He decidido corregirlo. Recuerda, soy yo quien ya no te quiere. No vi la reacción de Daphne, paré un taxi y me fui con estilo. Sabía mejor que nadie que el vestido de novia blanco de Daphne no era para mí. Ella no quería casarse conmigo en absoluto. Los recuerdos me asaltaron. Todavía recordaba haber ido a la comisaría en esa ocasión. La policía me preguntó, ¿sabes algo sobre el hombre llamado Henry que se suicidó con tu esposa Daphne? Estaba tan confundido e impotente en ese momento. Pasé más de 20 años en mi vida anterior, pero aún no podía ver a esta mujer con claridad. En esta vida, nunca volveré a cometer el mismo error. Para evitar el problema, me hospitalizaron por casualidad debido a mi lesión. Mi teléfono no dejaba de sonar con varias llamadas. Estaban aquí para mirarme boquiabiertos o para regañarme. Lo noté por los mensajes. Julián, ¿cómo te atreves a tratar así a Daphne? Incluso se desmayó de tanto llorar.
Deberías venir y disculparte con ella inmediatamente. No di una respuesta definitiva. ¿Cómo podría Daphne estar triste solo porque me escapé de la boda? Debe estar contenta de que me haya ido. En esta vida, ella y ese Henry tienen la oportunidad de estar juntos, y deberían agradecerme. Por lo que a mí respecta, incluso deberían arrodillarse ante mí. Justo cuando estaba perdido en mis fantasías, la puerta de la sala se abrió. Lo que vi fueron las caras enfadadas de mis padres. Julián, qué descaro. Te escapaste de la boda e incluso te atreviste a saltar de un edificio. ¿A quién intentas lastimar? No esperaba que me alcanzaran tan rápido. Me encogí de miedo y quise esconderme bajo la colcha, y enseguida supliqué clemencia. Deja de regañarme. Ya estoy en el hospital. Les mostré lastimosamente mi brazo vendado, intentando despertar su amor por su hijo. Inesperadamente, solo resoplaron con frialdad. Tú mismo te causaste esta lesión. Daphne también está en el hospital por tu culpa, y tienes que asumir la responsabilidad. Fue entonces cuando comprendí por qué vinieron tan rápido. Inesperadamente, Daphne se lució al máximo. Así, nadie sospecharía que ella tampoco quería casarse. Entonces oí a mis padres dar una orden directa. En cuanto te den de alta, debes volver a casarte con Daphne de inmediato. No quiero. Mi actitud decidida confundió un poco a mis padres por un momento. Después de todo, mi matrimonio con Daphne fue algo que yo había forzado. Me cambié a la escuela de Daphne en mi último año de preparatoria. Me enamoré de ella a primera vista y comenzamos una relación secreta que duró 5 años. No fue hasta que la empresa de su familia entró en crisis que la familia de Daphne contactó a mis padres y les propuso un matrimonio. En ese momento, me llené de alegría al enterarme de la noticia. Hice un gran esfuerzo para convencer a mis padres de que aceptaran. Pero ahora he cambiado por completo. No lo pudieron aceptar por un tiempo. ¿Por qué? Fue una voz femenina la que hizo la pregunta. Mis padres se apartaron rápidamente, y para mi sorpresa, era Daphne. Ya se había quitado el vestido de novia y llevaba una bata de hospital. Ya estaba esbelta, y ahora parecía especialmente delgada. Parecía como si el viento se la llevara, tambaleándose, y por un instante, sentí una punzada de lástima y tristeza en el corazón. Me miró fijamente y volvió a preguntar, ¿por qué no quieres casarte conmigo? Fruncí el ceño y seguí con la mirada dura. Porque ya no te quiero. Cuando Daphne escuchó esta respuesta, su cuerpo pareció perder todo soporte, se desplomó débilmente y se desmayó. Mis padres me miraron con furia y rápidamente siguieron a la enfermera para llevar a Daphne de vuelta a la sala. Por un momento, sentí el impulso de seguirlos, pero me contuve. No entendía cuándo el cuerpo de Daphne se había debilitado tanto. ¿Estaba fingiendo? Después de eso, mis padres se enfadaron conmigo y nunca volvieron a verme. Mi amiga vino a visitarme al hospital y me dio un pulgar hacia arriba. Eres increíble. Hiciste enojar mucho a Daphne. Te gustaba tanto y la perseguiste durante mucho tiempo. ¿Por qué te rendiste cuando casi estabas casado? Agité la mano. Es demasiado fácil. Ya no quiero seguirla. Entonces, déjame ir tras de ti de ahora en adelante. Levanté la vista y vi a Daphne, a quien le habían dado el alta del hospital, parada en la puerta de la sala, sonriéndome. No quiero verte. Le di una orden implacable de irse. Ella tampoco estaba enojada. Entró con la lonchera térmica en la mano y me sirvió sopa ella sola. Te preparé sopa de huesos. Bébela mientras esté caliente. Mi amigo presentía que algo andaba mal y se fue inmediatamente. Me quedé solo frente a Daphne. Tenía una expresión seria en el rostro. Daphne sostuvo el cuenco frente a mí y me convenció como a una niña. Huélelo. Es tan fragante. El olor familiar me inundó la nariz. En mi vida anterior, estuve casado con Daphne durante más de 20 años, y todos nos consideraban una pareja ejemplar. Incluso yo lo creía. Era considerada en todo. Sin embargo, a menudo se perdía varios festivales y aniversarios por su ajetreado trabajo. Pero siempre se disculpaba conmigo y me preparaba todo tipo de regalos, todos ellos cosas que me gustaban o que había mencionado casualmente.
Daphne, una joven que nunca había hecho tareas domésticas, incluso aprendió a cocinar a propósito. Cocinaba sola cuando estaba en casa. Decía que le daba pena mi estómago delicado, así que aprendió especialmente a preparar todo tipo de sopas. Este plato de sopa de huesos era mi favorito. Una vez pensé que era una señal de que ella se preocupaba por mí, pero luego lo descubrí. Pensando en esto, la sopa que tenía delante ya no olía tan bien. Volteé la cabeza. No quiero beberlo y no quiero verte. Deberías irte ya. Daphne se mordió el labio con fuerza y todo su cuerpo parecía temblar. Le costó un buen rato esbozar una leve sonrisa. Ya no tienes apetito. Lo dejaré a un lado. Recuerda beberlo cuando tengas hambre. No quería hacerle caso, así que me metí debajo de la colcha. Daphne tardó mucho en salir, y afuera se oían algunos crujidos. Solo cuando la puerta se cerró asomé la cabeza. Daphne ya había limpiado la sala y también había colocado un ramo de flores donde podía verlas en cuanto levantaba la vista. Me burlé. Eres muy buena actuando. Durante los siguientes días, Daphne llegaría puntualmente por la mañana, al mediodía y por la noche todos los días, y también traería comida preparada con esmero. Simplemente no comía nada. La ignoraba. Luego decoraba la sala, haciendo que la habitación fuera tan cálida y acogedora como mi hogar, e incluso se parecía vagamente a la habitación que teníamos ella y yo en nuestra vida anterior. Esto me hizo sentir aún más incómodo viviendo aquí. En cuanto Daphne se fue, pasé directamente por el trámite de alta. Vete a casa. Pero seguía siendo demasiado optimista. En cuanto llegué a casa, Daphne vino a mi casa. Les masajeó la espalda a mis padres con mucho cariño. Tíos, si sienten molestias en los hombros, puedo ir a darles un masaje cuando quieran. Mis padres me vieron bajar y me saludaron. Julián acaba de recibir el alta hospitalaria. ¿Puedes darle un masaje primero? Daphne me miró de inmediato, y sus ojos parecían estar llenos de anticipación. Entendí lo que estaba pasando. Mis padres me vendieron. De hecho, podía entender por qué de repente se sintieron satisfechos con Daphne. Antes de conocer su verdadera naturaleza, también me engañó su ternura y consideración. ¿Pero qué buscaba exactamente Daphne? Me di una palmada en la cabeza, molesto, y entonces recordé que su familia había venido a proponer la alianza matrimonial porque había un problema con la cadena de capital de su empresa. Daphne probablemente temía que mi familia no la ayudara. Le estaba dando demasiadas vueltas. En mi vida anterior, después de que la familia de Daphne superara las dificultades, prosperó mucho. Sin duda, fue una inversión rentable. Tras comprenderlo, al volver a mirar a Daphne, mi mirada se transformó en la de quien examina un objetivo de inversión y me apacigué mucho. Cuando mis padres vieron que mi actitud se había suavizado, rápidamente empujaron a Daphne hacia mí. Daphne perdió el equilibrio y cayó hacia mí como una hoja caída. La sujeté instintivamente y me sorprendió descubrir que el cuerpo bajo su ropa estaba extremadamente delgado y frágil. Era tan ligera que parecía que solo le quedaban huesos, como si fuera a romperse con un poco de fuerza. Fruncí el ceño. Cuando miré a los ojos a Daphne al levantar la cabeza, su rostro ya estaba sonrojado de timidez, y sus ojos estaban llenos de alegría. Pero me irrité mucho y la aparté bruscamente. Daphne se tambaleó un rato antes de estabilizarse, pero aún así parecía muy feliz cuando me miró. Incluso mis padres me miraron con una mirada significativa. Era como si mi resistencia fuera solo mi timidez. Ya no podía quedarme en esta casa. Tengo algo que hacer. No me quedaré en casa esta noche. Tomé mi teléfono y salí. Daphne trotaba detrás de mí con insistencia. A donde quiera que iba, ella me seguía. Cuando estaba a punto de conducir, intentó abrir la puerta del copiloto. Me molestó muchísimo. Para. ¿Puedes dejar de molestarme? Mi voz sonó un poco fuerte. Daphne parecía asustada y se quedó allí aturdida, con los hombros temblando involuntariamente. Al ver su aspecto débil, me sentí aún más molesto. Sé que quieres el dinero de mi familia. No te preocupes. Aunque no nos casemos, seguiré invirtiendo. ¿Estás satisfecho? Si lo estás, vete rápido. Al ver que no respondía, pisé el acelerador y me fui. En la sala privada del bar,
Gente que no conocía muy bien comentaba mis acciones. Julián, eres increíble. Acabas de dejar la campana del campus que perseguías y conseguiste. Incluso te escapaste de la boda. Te lo dije. Nuestro Julián no es de los que adulan a los demás. Todo lo anterior fue solo una actuación, solo para enganchar a Daphne. Daphne ha perdido mucho prestigio esta vez. Creo que se lo merece. ¿Quién le dijo que se comportara con tanta altivez y menospreciara a quienes nos gusta divertirnos? Ahora juegan con ella. Al escuchar sus voces burlonas, me di cuenta de que mi huida de la boda había convertido a Daphne en el hazmerreír de este círculo. El halo de antigua campeona del campus y chica rica se había desvanecido, y ahora cualquiera podía pisotearla. Pero no quería participar en su conversación y simplemente bebí sola. Por la mañana, volví a casa tambaleándome. Mis padres estaban sentados en el sofá con cara de enfado, esperándome. Cada vez te pones más escandaloso. Bebiste toda la noche. Daphne es una chica tan maja, pero la dejaste. Fuiste tú quien dijo que querías casarte con ella. Tienes que darme una razón hoy. Al escuchar las palabras de mis padres, me tranquilicé bastante. Sí, fui yo quien lo forzó antes. Después de vivir una vida dolorosa, finalmente comprendí que una relación forzada no traerá felicidad. Mi memoria se remontó al día en que escuché la noticia de la muerte de Daphne. Era nuestro 25º aniversario de bodas. El día anterior, fui inusualmente asertivo delante de Daphne. No era por nada más. Solo quería que volviera y pasara el aniversario conmigo, porque ese día también cumplía 30 años desde que empezó a gustarme. Si no vuelves, nos divorciaremos. Eso dije entonces. Pero semejante amenaza debería haber sido ridícula a ojos de Daphne. Esa noche, la esperé en el restaurante con mucha ilusión, pero recibí la noticia de la muerte de Daphne. Tras colgar el teléfono, corrí a la comisaría como loca. ¿Eres el marido de Daphne? Tras confirmar mi identidad, la policía me miró con compasión. Me dijeron que Daphne se había suicidado junto con otro hombre llamado Henry. Se sospechaba que se trataba del suicidio de un amante. ¿Sabes algo sobre Henry? Era la primera vez que oía ese nombre tan extraño. Negué con la cabeza sin comprender. Supe quién era Henry en el funeral de Daphne. Su mejor amiga lloraba desconsoladamente frente al cuerpo de Daphne. Si hubiera sabido que te gustaba Henry, habría hecho todo lo posible para evitar que te casaras con Julian. Entonces supe que Henry era, en realidad, el estudiante de último año de Daphne en la universidad. Nunca perdieron el contacto a lo largo de los años. Daphne pasó con Henry todos esos festivales y aniversarios que se había perdido. Al final del funeral, solo quedé yo. Murmuré para mí misma frente a la lápida de Daphne. Daphne, ¿te arrepientes de haberte casado conmigo? La lápida no respondía, pero yo sabía la respuesta. Yo también me arrepiento de haberme casado contigo. Si tuviera otra oportunidad, definitivamente no volvería a molestarte. Pensando en esto, mis ojos se aclararon gradualmente y miré fijamente a mis padres. De verdad que no puedo casarme. No puedo decirte la razón. Pero ayudaré a la familia de Daphne. Mi madre finalmente suspiró. Te arrepentirás. Olvídalo. Ya no nos importas. Haz lo que quieras. Volví a la cama y dormí un buen rato. Tras recuperarme por fin, le envié un mensaje a Daphne para que se reuniera conmigo en la empresa. Daphne llegó enseguida y se vistió con esmero. Llevaba el pelo en ondas bien cuidadas y un vestido blanco, como si fuera a una cita. Julián, hace mucho que no me invitas a salir. Tenía una mirada coqueta, como la de una jovencita enamorada, y frunció los labios con timidez. Dejé un contrato sobre la mesa y dije con tono serio, sé que tu familia Lin necesita 60 millones de yuanes. Firma este contrato y haré lo que quieras. Pero después de eso, nunca más debes venir a buscarme. Daphne bajó la cabeza y no respondió. La animé. Date prisa. Ya cumplí con tu petición. No seas tan codicioso. Al oír esto, Daphne levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó los dientes y me devolvió el contrato. Luego corrió frente a mí, me agarró la ropa y me obligó a mirarla con atención. Julián, no te pido nada.
Solo te he querido a ti. ¿No es obvio lo que he hecho? Sus lágrimas caían una a una, y me golpeó el pecho con los puños, pero no me dolió nada. Llevamos más de 20 años casados. Ahora que has renacido, solo intimidas a tu esposa de esta manera. No eras así en nuestra vida anterior. Fruncí aún más el ceño. No esperaba que Daphne también hubiera renacido. Con razón. Siempre sentí que había algo raro en ella en esta vida. Aprendió a cocinar solo después de casarnos en nuestra vida anterior. Como ella también había renacido, sería mejor ponerlo todo en la mesa. Mi rostro se volvió completamente frío. No me menciones nuestra vida anterior. Sabes exactamente lo que hiciste en nuestra vida anterior. Ya que tú también has renacido, de ahora en adelante, cada uno seguirá su propio camino. No te impediré encontrar a tu verdadero amor, y tú tampoco me molestes con el pretexto de invertir. No es así. Ese día, frente a la lápida, palideció y quiso decir algo más, pero los guardias de seguridad a los que había llamado se la llevaron. Después de ocuparme de todo, al día siguiente abordé directamente un avión con destino al extranjero. Aparentemente, era para inspeccionar proyectos, pero en realidad, era para divertirme, comer y beber. En mi vida anterior, renuncié a mucho por Daphne. Sabía que estaba ocupada, así que solo podía adaptarme a su horario. Así que casi nunca viajaba y rara vez participaba en actividades normales con mis amigos. Todo con tal de poder verme en cuanto Daphne llegaba a casa cuando tenía tiempo libre. Aunque siempre estaba demasiado ocupada para volver en vacaciones y aniversarios, siempre la excusaba. Precisamente porque era festivo y todos descansaban, ella debía trabajar aún más. Solo así podía ir siempre un paso por delante de los demás. Todo era para el mejor desarrollo de la empresa. Ese era su sueño. Me engañé así durante más de 20 años, viviendo con la falsa ilusión de que Daphne me amaba. Cuando finalmente desperté de este sueño, me di cuenta de lo ridículo que había sido. ¿Por qué iba a perder mi valioso tiempo con una mujer? Sin embargo, por mucho que intentara evitar las noticias sobre Daphne, siempre había gente desconsiderada que las compartía en el grupo con la esperanza de burlarse de ella. El lunes, Daphne finge muy bien. Va a casa de Julián todos los días para congraciarse. Nuestro Julián ya no la quiere y se ha ido. De hecho, molesta a sus padres. ¿Cómo puede Daphne ser tan descarada? El martes, Daphne acompañó a los padres de Julian a un banquete. Se considera la nuera de la familia de Julian. ¿Los habrá engañado? El miércoles, Daphne fue al club al que suele ir Julian. ¿Ha venido a buscar a nuestro Julian o a otro hombre? El jueves, Daphne está como loca. Busca a Julian por todas partes, pero nadie quiere decirle dónde está. Se lo merece. Las noticias se cortaron por 2 días. Cuando el rey de los chismes salió a informar sobre Daphne, ella estaba hospitalizada otra vez. Pero nadie en el grupo sintió lástima por ella. Aquí vamos de nuevo. Daphne está otra vez en el hospital. ¿Está fingiendo? ¿Quiere que nuestro Julián sienta lástima por ella y venga a buscarla? Está maquinando algo. Miré los mensajes que pasaban rápidamente y me quedé en silencio, ya que Daphne también ha renacido. ¿Por qué no aprovecha el tiempo para compensar los arrepentimientos de su vida anterior y tener una relación con Henry que finalmente dé frutos después de todas las dificultades? ¿Por qué sigue buscándome? El primer pago ya se ha transferido a la cuenta de la familia de Daphne. ¿Será que Daphne menosprecia esta suma de dinero y quiere más? Después de casarme con ella en mi vida anterior, el dinero de la familia Julian era suyo. Casi le di plena autoridad para manejarlo. La cantidad no era comparable a solo 60 millones de yuanes. Si Daphne ha renacido, su apetito solo será mayor. En cuanto a estar enferma y hospitalizada, conozco su cuerpo demasiado bien. Mientras no intente hacerse daño, es fácil que viva hasta los 60 o 70 años. Ahora solo está actuando. Me fui a Europa a divertirme un mes más y tenía un corazón lleno de ansias de viajar. Pero mi madre me dio órdenes repetidas, así que solo pude escabullirme de vuelta al campo. Inesperadamente, al bajar del avión, vi a la persona que no quería volver a ver. Chasqueé la lengua con impaciencia. Pero Daphne sonrió obsequiosamente. Julián, estoy aquí para recogerte y llevarte a casa.
Me di la vuelta y caminé rápido con mi maleta. Al poco rato, Daphne se quedó atrás y desapareció de mi vista. Al principio quería subirme sola al coche, pero luego recordé que mi madre la había enviado. Si volvía sola y mi madre lo veía, sin duda me reprendería de nuevo. Así que mostré compasión y esperé a Daphne en la puerta un rato. Pero entonces vi a Daphne saliendo con otro hombre. Y ese hombre era Henry, el primer amor de Daphne. Los dos caminaban, tirando y forcejeando. Observé la escena frente a mí con una expresión sombría y confusa. Nunca la había visto con mis propios ojos en mi vida anterior, pero la vi en esta. Debería haberlo pensado antes. ¿Por qué no aprendo la lección? Me burlé y me subí al coche. Al volver a la comunidad, vi a mi madre esperando ansiosa en la puerta desde lejos. Finalmente, al ver que yo era el único que regresaba, el rostro de mi madre se ensombreció de inmediato. ¿Por qué eres el único que ha vuelto? ¿Dónde está Daphne? Es una niña. ¿Cómo pudiste dejarla en el aeropuerto y volver sola? ¿Cómo pude haber dado a luz a un hijo tan poco caballeroso como tú? La niña ya ha hecho tantas concesiones. ¿Qué cosa imperdonable hizo para que guardaras tanto rencor? Si mis padres supieran cómo me trató Daphne en mi vida anterior, sin duda se arrepentirían de haber estado tan ansiosos por emparejarme con Daphne. Pero no había forma de contarles sobre mi vida anterior. Por suerte, ahora tengo una razón legítima. Ya no lo oculté. Daphne vino a recogerme al aeropuerto, pero trajo a su novio. ¿Le gusta su compañero de la universidad? ¿De verdad quieres que tu hijo se humille? ¿De verdad soy tu hijo biológico? Mi madre quedó tan impactada por la noticia que se quedó atónita. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a Daphne le guste a alguien más? Me lo dijo claramente. Así que por eso tú. Murmuró para sí misma durante un buen rato. Pensando en mi comportamiento anormal, por mucho que le gustara Daphne, me creyó. Al fin y al cabo, soy su hijo biológico y conoce bien mi carácter. Sería muy extraño si la acosara sin motivo. Al darse cuenta, mi madre sonrió con torpeza. ¿Qué? Hijo, no sabía que fuera así. Es mi culpa. Anda, ven a casa con mamá. No has comido bien en casa desde que llevas tanto tiempo en el extranjero. Mamá cocinará para ti esta noche. Esa noche, por fin sentí el amor maternal que tanto había perdido. También hubo buenas noticias. Después de que mi madre se dio cuenta de la verdad, se negó rotundamente a dejar entrar a Daphne y ni siquiera la dejó entrar en la comunidad. Pero Daphne no se rindió y empezó a esperarme en los lugares donde solía reunirme con mis amigos. Todos mis hermanos admiraban su perseverancia. Daphne está aquí de nuevo hoy. Se ve tan delgada y débil, pero ¿cómo puede tener tanta resistencia? Si compites con ella, sin duda perderás. Sal y diviértete temprano. ¿No te aburres de estar en casa? ¿Cómo no me voy a aburrir? Sentía que me estaba saliendo moho por estar en casa. Después de pensarlo, pedí cita para ir al Club Yenai. Daphne tiene un poco de pureza espiritual. Era un lugar al que jamás habría puesto un pie. Había música excitante y bailes enérgicos, y había mujeres con cinturas esbeltas y traseros curvilíneos. Todo el espacio rebosaba libertad y vitalidad. Hasta que una figura fuera de lugar irrumpió y me rompió el ánimo. Daphne era como un fantasma persistente, un desastre del que no podía escapar por mucho que lo intentara. Su delgada figura se abrió paso entre la multitud que bailaba desenfrenadamente y se acercó a mí. Sus pequeñas, suaves y deshuesadas manos sujetaron las mías, intentando alejarme de allí con todas sus fuerzas. Pero Daphne estaba demasiado débil, y yo seguía sin moverme ni un centímetro. Finalmente, levantó la cabeza con obstinación, pero sus palabras estaban llenas de súplica. Julián, dame la oportunidad de explicarte, ¿de acuerdo? Después de escucharme, si sigues sin aceptarlo, desapareceré de tu mundo. Dame una oportunidad más. Daphne ya tenía lágrimas en los ojos. Nunca la había visto llorar en su vida anterior. Pensé que podría ser dura, o simplemente despiadada. Pero en realidad había llorado delante de mí 2 veces. Era como si estuviera dispuesta a mostrarme toda su vulnerabilidad. Eso era lo que había anhelado en mi vida anterior. No quería que estuviera tan cansada, cargando con todo ella sola.
Quería que confiara un poco en mí. Soy tu esposo. La Daphne que tenía frente a mí se superponía con la Daphne de los hermosos recuerdos de la vida anterior. Dejé de resistirme y dejé que me alejara de la multitud. Esta es tu última oportunidad, Daphne. Encontramos un lugar donde no había nadie. Pero Daphne siguió llorando durante mucho tiempo. Lloró tanto que su cuerpo temblaba, y sus palabras eran inconexas. Esperé pacientemente a que se recompusiera con mi última paciencia. Después de un rato, Daphne se calmó un poco. Me miró con tristeza y finalmente habló: Julian, de hecho, después de morir en mi vida anterior, mi alma te ha estado siguiendo. Escuché lo que dijiste frente a la lápida. Me quedé en blanco. Aunque renacer ya era algo increíble, saber que el alma de Daphne me había estado siguiendo después de su muerte aún me costaba creerlo. ¿Cómo era posible? Inesperadamente, lo que Daphne dijo a continuación me impactó aún más. En mi vida anterior, mi cuerpo estaba ocupado por una invasora de otro mundo. Su objetivo era conquistar a Henry. Pero su progreso para conquistarlo no fue ideal. Sumado a mi consciencia excesivamente fuerte, el asaltante no tenía control total sobre mi cuerpo. Cada vez que mi consciencia despertaba, solo tenía un pensamiento: ir a casa y mirarte una vez más. Luché contra ella durante más de 20 años. Cuando vi que su misión de asalto estaba a punto de fracasar y que por fin podía volver contigo, decidió morir junto a Henry en el último momento. Pero solo después de mi muerte pude estar contigo para siempre. En lugares donde no podías verme, te acompañé cada día. Vi tu dolor, y también me dolió el corazón. Sé que Daphne te decepcionó, pero te juro que quien te hizo daño no fui yo. La verdadera Daphne solo amaría a Julian para siempre. Lo que dijo Daphne me dejó sin palabras por un buen rato. Fue realmente extraño. ¿Qué sistema, qué asaltante? Entonces, ¿por qué renacimos los dos? Es la compensación que me da el sistema por ocupar mi cuerpo. Así que renací gracias al trato que Daphne hizo con el sistema. Me quedé allí aturdido, con el corazón latiéndome con fuerza. Emocionalmente, he aceptado su explicación, pero racionalmente, sigo sin ver a la Daphne de mi vida anterior como dos personas distintas. Las heridas que una vez sufrí son realmente reales. Cuando Daphne vio que aún no estaba dispuesto a perdonarla, sonrió con amargura. Me dijo como si se despidiera: este es nuestro último encuentro. Solo me queda un último deseo. Quiero responder la pregunta que hiciste frente a la lápida en tu vida anterior. Nunca me he arrepentido de haberme casado contigo. Ya sea en esta vida o en la anterior, la única persona con la que he querido casarme eres tú. Su voz revelaba una tristeza y una nostalgia desbordantes. Daphne recorrió mi figura con la mirada una última vez. Como un engranaje oxidado, se dio la vuelta lentamente, con la intención de marcharse. Pero de repente, el engranaje se salió del eje y aterrizó en el suelo. Se oyó un golpe sordo. Miré hacia arriba y solo vi a Daphne cayendo al suelo, inconsciente. Creí que ya había dejado ir mis sentimientos por ella, pero mi cuerpo instintivamente corrió al lado de Daphne. Cuando abrí la boca, incluso había un tono sollozante en mi voz. Daphne, ¿qué te pasa? No me asustes. ¿Cómo pudiste estar enferma? Claramente, en tu vida anterior, estabas tan sana. Por mucho que la llamara, Daphne no respondía. Parecía sufrir un gran dolor, con los ojos cerrados e incapaz de liberarse. En ese momento, estaba seguro de que mi corazón estaba agitado. Temblaba al levantarla, y era como si solo estuviera levantando el peso de un engranaje. Daphne estaba aún más delgada que la última vez que la vi. Algo importante parecía escabullirse. Me dolía un poco el corazón. Daphne entró repentinamente en coma esta vez y no despertó durante mucho tiempo. Tras ser trasladado al hospital, me realizaron una serie de exámenes. El médico, con pesar, me dijo que se trataba de un cáncer de páncreas en fase terminal. Al oír el diagnóstico, sentí como si me hubiera caído en una cueva de hielo, con las manos y los pies fríos. Quizás yo sea quien mejor conoce esta enfermedad, aparte del médico. Porque en mi vida anterior la padecí y fallecí menos de 3 meses después de recibir el diagnóstico. Pero ¿cómo pudo Daphne tener esta enfermedad? Claramente, siempre había gozado de buena salud.
Al menos durante los más de 20 años siguientes, en mi opinión, Daphne rara vez se resfrió. En esta vida, tuvo cáncer y no le quedaba mucho tiempo. ¿Podría ser este el precio que el sistema pagaría por cambiar nuestro destino? ¿Pero por qué estaba bien? Al tercer día, Daphne despertó lentamente. Había estado a su lado todo el tiempo, apretándole la mano con fuerza. En cuanto Daphne se movió, me desperté de golpe. Daphne, ¿cómo te sientes?, le pregunté nerviosamente sobre su estado físico. Pero Daphne tenía lágrimas en los ojos. Julián, resulta que todo esto es real. Por fin me has perdonado. Pensé que todo lo que oí fue solo un sueño. Su rostro estaba pálido y sin sangre, y solo sus ojos no estaban vacíos ni débiles. En ese momento, me miró con avidez. Parecía que Daphne me iba a dejar en un instante. La abracé fuerte. Fui demasiado terco y te aparté una y otra vez. Esta vez, ya no lo haré. Descargué toda la ira que sufrí por la falsa Daphne en mi vida anterior en la verdadera Daphne. ¿Cuál fue su culpa? Ella también era una víctima, observando con impotencia cómo su propio cuerpo hacía cosas en contra de su voluntad. Creo que ella sentía más dolor que yo. Apoyada en mí, Daphne pareció volver a dormirse. Después de un buen rato, me dijo suavemente al oído. Julián, quiero irme a casa. Llévame a casa. El médico me dijo que el estado físico de Daphne se estaba deteriorando rápidamente. Un mes podría ser incluso una estimación optimista, y se recomendó que permaneciera en el hospital para que se pudieran hacer los ajustes a tiempo. Pero Daphne no quería desperdiciar sus últimos momentos en el hospital. La llevé de vuelta a nuestra vida anterior. El ánimo de Daphne parecía haberse recuperado bastante, y su rostro estaba un poco más sonrosado. Pero sabía que simplemente aguantaba. En plena noche, Daphne sufría un dolor insoportable en la cama, acurrucándose, intentando ajustar su postura para aliviar el dolor. Pero sabía que, pasara lo que pasara, el dolor que la calaba hasta los huesos no desaparecería. No pudo dormir en toda la noche. Y yo me quedé de lado, llorando en silencio. Mis lágrimas mojaban las sábanas, pero solo podía fingir que dormía y actuar como si no lo supiera. ¿Cómo no me iba a angustiar ver sufrir a mi ser querido? Y yo conocía cada uno de sus síntomas mejor que nadie, y podía sentir su dolor como si fuera mío. Pero en cuanto salía el sol y la luz del sol iluminaba cada rincón de la habitación, hacíamos como si nada hubiera pasado. Daphne sonreía e iba a la cocina a prepararme sopa. Pero, en realidad, me daba instrucciones mientras yo lavaba y cortaba las verduras. Después de que Daphne probara la mejor sopa, todo acababa en mi estómago. Está realmente delicioso. Quiero beber la sopa que preparas toda la vida, esposa mía. Luego te la prepararé toda la vida. Pero parecía que nuestra vida fue muy corta. Nos extrañamos en la vida anterior. En esta, aclaramos el malentendido, pero aún teníamos que afrontar la situación de estar separados por la vida y la muerte. Más tarde, sufría tanto durante el día que no podía moverse. La abrazaba y nos sentábamos las dos en la mecedora del jardín. Cuando cerraba los ojos para descansar, le contaba las tonterías que había hecho después de enamorarme de ella a primera vista cuando me cambié de escuela en mi último año de preparatoria. A Daphne le hacían tantas cosquillas que se reía hasta toser, y entonces me contaba un secreto de forma misteriosa. Pensé que Daphne realmente guardaba muchos secretos, y que había sufrido mucho. Por suerte, el secreto que contó esta vez me pareció ligero, pero también pesado. En realidad, ya sabía de tus travesuras hace mucho tiempo. Por eso no pude evitar enamorarme de ti. Nadie más me trataría con tanta sinceridad como tú. Mientras escuchaba sus palabras, mi rostro ya estaba cubierto de lágrimas. Mientras Daphne hablaba, se cansó y murmuró, Julián, de verdad quiero casarme contigo otra vez. Te quiero tanto. Me obligué a contener los sollozos con mi última fuerza de voluntad e intenté decir cada palabra con claridad. Ya eres mi esposa. Eres la única persona para mí en esta vida. Te amo. La suave brisa sopló entre las ramas y se llevó las hojas caídas que colgaban precariamente. Las hojas caídas se mecieron y finalmente aterrizaron en el suelo. Daphne, en mis brazos, cerró los ojos y se quedó sin aliento. Después de un largo rato, finalmente rompí a llorar como una niña. ¿Por qué?
¿Por qué demonios? Daphne y yo no podíamos tener una aventura amorosa normal. Lloré mucho tiempo, tanto que tuve alucinaciones. Un extraño punto de luz emergió lentamente del cuerpo de Daphne y flotó en el aire. Lo atrapé con cuidado. Una extraña voz mecánica resonó en mi cabeza. Humano, suéltame rápido. Soy un sistema noble. Inesperadamente, el sistema había estado detrás de Daphne todo el tiempo. Entonces, ¿podría ser la muerte de Daphne? Miré fijamente el punto de luz. Dime, ¿mataste a Daphne? ¿Por qué la lastimaste? ¿Crees que puedo hacerte desaparecer? Aumenté un poco la fuerza de mi mano mientras hablaba. De hecho, funcionó, y el sistema gritó. Me han hecho daño. Fue Daphne quien voluntariamente intercambió su salud por la tuya. Es solo que su cuerpo es diferente al tuyo, así que la enfermedad se adelantó de inmediato. Así que Daphne se sacrificó para salvarme. Quedé atónito y no pude recobrar la consciencia durante mucho tiempo. Hasta que un dolor indescriptible se extendió desde lo más profundo de mi corazón hasta mis extremidades. Era el dolor de perder a un ser querido. Incluso pensé si debía seguir a Daphne y dejar este mundo. La voz del sistema volvió a sonar. Los admiro mucho como pareja. Uno es más testarudo que el otro. Está bien, está bien. Piensa que te lo presto primero. En la próxima vida, ambos tendrán que venir a trabajar para mí. ¿De qué hablas? Estaba confundido por las palabras del sistema y estaba a punto de pedir una aclaración. Pero mi cabeza se volvió cada vez más pesada, y los sonidos y la luz se desvanecieron gradualmente. El último pensamiento que cruzó mi mente fue, ¿he muerto otra vez? ¿Puedo finalmente ir a buscar a Daphne? Todo quedó en silencio. En la oscuridad, se oían voces fuertes. Mis ojos se fueron cubriendo poco a poco con puntos de luz. Cuando desperté, había regresado a mi último año de preparatoria. Sonó el timbre y la profesora me hizo pasar a la clase. Estudiantes, este es el nuevo estudiante transferido. Estudiará con ustedes el próximo año. Nuevo compañero, saluda a todos. Busqué sola la figura que me atormentaba en la clase. Efectivamente, Daphne estaba sentada en la tercera fila. Todavía se veía tan joven e inocente como la recordaba de cuando era estudiante de secundaria. Este fue nuestro primer encuentro. Levantó la cabeza y me miró con una sonrisa radiante, como si solo fuéramos dos en el mundo. Y tampoco había nadie más en mis ojos. Solo la miraba. Hola, me llamo Julián. Un placer conocerte. Si es posible, espero que podamos estar juntos toda la vida.